Hola, buenas tardes. Aquí estamos desde Río Ceballos, Córdoba, Argentina. Mi nombre es María Soledad Romero, yo soy psicóloga y desde Internacional TV. Hola, buenas tardes. Desde Argentina, Córdoba, Río Ceballos. En esta tarde de frío tenemos el honor de compartir una entrevista con el señor Rubén Cabral, quien es predicador católico y trae un tema de reflexión en estos tiempos de transformación y cambio. Desde lo psicológico, Rubén, el perdón es muy importante para pensar en la sanación del cuerpo y de la psiquis y de nuestras emociones. Pero sabemos que tenemos un espíritu y que es muy, pero muy importante nuestra conexión con el espíritu y de acuerdo a la creencia que cada uno manifieste y con la que uno sienta que así debe ser. La propuesta hoy es desde esta predicación desde el catolicismo y de tu experiencia, como dice, de la Universidad de la Vida. Te doy la palabra, querido Rubén. Bueno, Sole, muchas gracias por esta invitación para hablar del perdón. Esto que a veces nos cuesta mucho, el tema del perdón, ¿sí? Así que, bueno, un saludo para todos, para toda la audiencia, especialmente para los mexicanos, para toda esta gente querida de México, y aquí está nuestra madre, ¿m? Nuestra madre de Guadalupe, que nos acompaña en esta entrevista, para todas aquellas personas que puedan estar viendo en el mundo, porque esto de esta tecnología llega a muchos lugares. Y gracias, y para mí es un sueño cumplido poder dirigir la palabra, y más la palabra de Dios para nuestros hermanos mexicanos. Gracias. Vamos a comenzar. Esto es una entrevista en donde hay un minuto, basta, para abrir el corazón. Hablábamos previa a la entrevista. ¿Qué significa eso? Y significa que muchas veces llevamos mucho peso, muchas cargas, muchas emociones. Vos como psicólogo en ese sentido lo sabes bien, Sole, por toda la gente que vos tratás, con mucho peso, con muchas cargas, y eso hace que no pueda ser totalmente feliz la persona y que esté condicionada, condicionada a las heridas, condicionada a la falta de perdón, condicionada. Entonces, un minuto basta para que la persona se decida a encontrarse con el Creador, a encontrarse con Dios y para poder ser total y absolutamente feliz. Un minuto Un minuto, basta para abrir el corazón. para abrir el corazón. ¿Sí? Qué hermoso. Entonces, ¿qué es el perdón, Rubén? El perdón, muchas veces he escuchado a gente decir que yo no quiero ser hipócrita, porque si yo no siento, no perdono. Y yo te voy a decir, hermano, una persona que ha sido defraudada, una persona que ha sido violentada físicamente, espiritualmente, psíquicamente, en eso vos tenés experiencia, que ha sido violentada, obviamente que no va a sentir perdonar, lo que siente es que le quiere cortar el cogote, le quiere arrancar, Claro, ¿se entiende? genera como sentimientos de Pero, odio, de venganza, de destrucción. totalmente, de destruirlo, a aquel que me hizo daño. Entonces, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y la decisión es la decisión del perdón es una decisión de amar. Es una decisión. Me tomo la firme decisión de perdonar y es una firme decisión de amar a aquel. Ya vamos a ver los pasos siguientes, pero muchas veces estamos atados, estamos por la falta de perdón. Estamos atados y nos condiciona. Y no podemos ser felices porque la falta de perdón nos condiciona. Excelente. Y sobre todo lleva, ¿no es cierto?, esas mochilas que todos vamos llevando y cargamos nuestras espaldas
con resentimientos, incluso a veces etiquetados con nombre, apellido, situación, Y lo llevamos por vida, lo ¿sí? llevamos de por vida. Eh, Entonces, el Espíritu Santo me emociona lo siguiente, Sole. Vamos, un minuto, ¿sí? Un minuto, vamos a orar. ¿Me permitís? con todo gusto. Vamos a orar con toda la audiencia, con todos los televidentes, con todos los que nos están escuchando a través de audio, nos estén escuchando, y nos ponemos en el nombre en la presencia del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, sobre toda la gente también que está escuchando, que está viendo este programa, que con fuerza el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de nosotros, también para que podamos ser instrumentos de Dios en este caso, para que poder llegar al corazón de esa persona, para que en este minuto ella se pueda encontrar con Dios, en este minuto ella se pueda encontrar con ese amor enorme que es el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, que la sangre preciosa de Jesús nos proteja, nos cubra, nos fortalezca, y el Papá Dios nos dé sabiduría para poder llegar al corazón de la gente que nos está escuchando, para que toque esos corazones, para que en ese minuto Él pueda decirle, sí, Señor. En ese minuto le pueda decir, Señor, toma mi vida, transforma mi vida, cambia mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Sole. Gracias. Bueno, contanos un poquito estas historias de testimonios de tu vida, esto acá que les he llamado los pollos, ¿qué es? Bueno, Los Pollos es una historia, tengo un amigo que es Marcelo Desi, predicador, es médico psiquiatra ¿Mm? en nuestro país, en Argentina, es un prestigioso médico psiquiatra y a su vez es un bastante reconocido a nivel nacional y a nivel internacional como predicador católico, apostólico romano. Este amigo, que a su vez por gracia de Dios nos hicimos amigos, este amigo me invitó a predicar con él. Y predicar con él significa, es como que jugar con Messi, más o menos, digamos los de hoy, los de nuestro tiempo, jugar con Maradona. Claro. Más o menos era como jugar con Maradona. Pero le digo, Marcelo, le digo, yo predicar con vos, pero no, por favor. Sí, me dice, siento la emoción del espíritu que tenés que predicar conmigo. Bueno, entonces le digo, Marcelo, dame unas pautas para yo hablar del... y le pregunto a Marcelo, le digo, ¿qué tema hablaría yo con vos? Y me dice, el perdón. No, Marcelo, ¿cómo yo voy a hablar a tu lado? Un hombre, imagínate vos, con a su vez, de su profesión como psiquiatra, si habrá tenido conocimiento y digo, del perdón, y digo, ¿cómo voy a hablar al lado tuyo? No, no, el Señor me emociona que vos tenés que hablar conmigo del perdón. Entonces le digo que él me diera pautas y me dice, yo no soy el Espíritu Santo, pedile a Dios. Bien, entonces me voy a un retiro espiritual de silencio en Villa Allende, que era de 4 días. El primer día que llego al retiro, llegué justo para la celebración de la misa y el Señor me muestra una mesa llena de pollos muertos. Una mesa llena de pollos muertos. Y digo, medio como me desubicó, porque pollos, veía muchos pollos muertos en una mesa, y el Señor pasó ese día, un día jueves, el día viernes, de nuevo los pollos en la mesa, y yo pregunto así, pregunto a Dios interiormente, siento una voz que me dice, guardalo a esos pollos en el ropero. Pero ¿cómo voy a guardar los pollos en el ropero? Los pollos se guardan en la heladera, teóricamente se guardan en la heladera. Vos guardarlos en el ropero. Bueno, hice ese ejercicio guardando los pollos en el ropero. Eso era el segundo día, eso era el día viernes. El día sábado, ya esos pollos largaban olor. Ya largaban olor esos pollos. Eso fue ya el sábado.
esos pollitos ya largaban olor. Y el domingo, el cuarto día, ya era bastante olor. Digo, Señor, yo te vine a pedir pautas para dar el perdón y vos me muestras pollos muertos, después que los guarden en el ropero, después echados a perder. ¿Qué significa esto? Siento en mi corazón, Rubén, cada pollo muerto, y estaban muertos y Putrefacción, estaban podridos, ya largaban podrido. bastante olor. Rubén, cada pollo muerto significa una falta de perdón que tú tienes grabada en tu y sellada en tu corazón, en mi corazón. Y yo pensaba por años de iglesia, de haber pasado por distintas pastorales, yo pensaba que al perdón yo lo tenía totalmente superado. Yo pensaba que al perdón lo manejaba, era una cosa, y creo que había hecho en todo este tiempo, en muchos de los casos, había ido guardando abajo la alfombra. Y resulta ser que no había tomado la decisión de perdonar. No había tomado la decisión de perdonar. Bien, Nicolás. ¿Sí? Entonces, excelente. Era una metáfora de lo que nosotros hacemos cuando guardamos la basura bajo la alfombra, en este caso serían los pollos adentro del ropero, de cada experiencia que en realidad, lejos de resolverse, se empieza a podrir cada vez más hasta que eso enferma. Totalmente, y te enferma físicamente. Excelente, ¿sí? Excelente. Entonces, para aprovechar el tiempo que tenemos aquí, que es bendito, y seguramente continuaremos en otras ocasiones si así lo sentís, sí, Rubén, con todo gusto. Sí, totalmente. ¿Qué paso requiere el perdón? El paso, el perdón hay varios pasos, y voy a hacer una cita, voy a citar algunas palabras. La verdad nos hace libre, la verdad nos hace libre y está en Juan 8:31. La verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Dios nos da autoridad y nos da poder. Lucas 10:17-19. Y hay paso, y en esto es muy importante lo siguiente. La declaratoria de inocencia. Es Lucas 21:34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Mateo 18:21, incondicionalidad. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Siempre, wow, siempre. Y en Mateo 6, 14 y 15, perdonar a Dios, perdonar para que Dios nos perdone. Ahí dice la palabra, perdona a tu hermano para que Dios te perdone. Entonces, y el perdón, quería, para aprovechando el tiempo, el perdón es una gracia, debemos pedirle a Dios la gracia. Si es por nuestra capacidad intelectual o humana, es imposible. El perdón es una gracia, pedir la gracia a Dios de hacer estos pasos y de declararlo inocente, de no ponerle condiciones, porque Dios nos da libertad, nos da autoridad y nos da poder para hacerlo. Y el perdón tiene 3 líneas. Perdonar al Padre, perdonar al prójimo y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta perdonarnos a nosotros mismos? ¿Y cuánto cuesta perdonar a veces? Porque a Dios lo culpamos de la muerte de un hijo. Yo he tenido la pérdida de una hija y a veces el corazón se te estruje el corazón. Es decir, en la partida de un hijo. Entonces, y a veces cuesta mucho y uno lo culpa a Dios. Claro. ¿Por qué a mí? Porque si lo tomás como castigo y es una bendición. Y a mí me pasó lo siguiente con mi hija. En una oportunidad ella me sonrió, se presentó, la vi así en sueño, se me presentó y me dice, yo estoy bien, papá. Y eso para mí, sí, y eso para mí me dio mucha paz. Entonces pude decirle, Señor, sí, te perdono, papá Dios, te perdono a mi hermano,
porque la falta de perdón nos enferma. Y vos ves que el tema del perdón es inmenso, tiene muchas aristas y podemos profundizarlo. Excelente, Y excelente. profundizándolo, y es sanador. Y he podido ver con estos mismos ojos, con mis propios ojos, he podido ver la obra de Dios en sanar personas que no podían caminar, salir caminando, personas que tenían problemas, milagros, lo que llamaríamos milagro, que es milagro en definitiva, porque una persona que no podía caminar, una persona que no podía ver, una persona que no podía oír. Un chico, recuerdo en Salta, un empresario, justo se me presenta un empresario en Salta, que tenía mucho odio y resentimiento en su corazón y había perdido el trabajo, y resulta ser que tomó la decisión de perdonar, y este hombre volvió se le multiplicó el trabajo. Todo por una Sí, sanación espiritual. simplemente él tomó la decisión, pero lo que sí, me acuerdo que él me dijo, y ahí por moción le decíamos, ofrecete 40 misas por esto que te hicieron tanto daño. Y él ofreció 40 misas. Como una reparación. Como una reparación al odio, al rencor que tenía. Y el Señor lo multiplicó. Qué maravilla, qué maravilla. Es conmovedor. Gracias por tu sabiduría, ¿no? Más allá, ¿no es cierto?, de que cada uno pueda tener su creencia, su Sí, 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 pensamiento, sí, sí. sabemos que a nivel espiritual el trabajo no lo hacemos nosotros, sino algo más grande. Digamos, entonces puedes confiar en que algo más grande que nosotros, desde, ¿no es cierto, Rubén? Desde el catolicismo, con toda su historia amorosa y de palabra que trajiste de la Biblia, con esa precisión, ¿no? Como también puede ser desde otra religión. Lo que queremos compartir es desde el sentir también, como vos lo vivenciás, que eso es lo que me parece más maravilloso, si no serían palabras vacías, sino que tiene que ver con una coherencia en nuestros actos, en nuestra vida cotidiana, ¿no? En el hacer. Y el ejercicio del perdón, y también esto es una cosa que se incorpora en su interioridad, esto de declararlo inocente, no ponerle condición, tener libertad, tener autoridad y tener el poder. Pero no poder para hacer cosas raras, sino el poder para rechazar el mal. Porque a veces el odio quiere más odio. Se alimenta del mismo Se odio. alimenta del mismo odio. Entonces, tener la oportunidad de rechazar con esa fuerza interior que da el Espíritu Santo, que da Dios, para poder seguir caminando en libertad y poder vivir total y absolutamente en esa comunicación con uno mismo, con el prójimo y obviamente por gracia de Dios. Excelente. Una pregunta. Sí. ¿Qué es esto de declarar la inocencia? Declararlo inocente, es decir, vos fíjate que ahí lo vemos en Lucas 23:34, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdona. Es una declaratoria de inocencia. ¿Sabía que no estaban crucificando a Jesús? Seguro que sabían, porque estaban crucificando, obviamente que claro, sabían, pero eran conscientes de lo que están haciendo. Y a lo mejor hay gente que es consciente que te está dañando. Está haciendo un daño, que te está haciendo un daño. O cree que te lo mereces, porque bueno. Claro, pero vos interiormente es la declaratoria de inocencia. La declaratoria de inocencia te hace libre. Porque no lo culpas, no juegas con la culpa. Vos fíjate, no juegan con la culpa. Lo declaras, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Padre, perdónalo, es duro. Pero sí, claro, Dios te da, ahí tenemos el ejemplo de Jesús. Tenemos el ejemplo de Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica. Padre, no le imputes esta falta. Ah, qué emocionante. Y ahí estaba parado San Pablo, Saulo de Tarso en ese momento. Y después que se transformó en el gran apóstol Pablo. Ay, bueno, qué maravilla, ¿no? Declarar la inocencia. Es muy fuerte, es como... Sí, sí. En esto de que generalmente juzgamos, ponemos etiquetas,
decimos con el dedo que señala, ¿no? Vos tenés Sí, la culpa pero vos y es fíjate, vos como, haces así, mira, claro, mira Sole, vos haces así, vos haces estás así, apuntando con uno, pero claro, ¿cuánto te apuntan a vos? 4, Ah, mi amor. claro, claro, ¿Cuánto es maravilloso, decir, vos estás apuntando con uno, pero hay 4 que te apuntan a vos. claro, y es un Sí, tema, no juzguéis para no ser juzgado, no condenéis para no ser condenado, y con la misma medida que midiereis, seréis medidos vosotros, dice Jesús qué en el Evangelio. sabiduría, cuánta sabiduría. Bueno, queridas oyentes, videntes de International TV desde México, tenemos muchísimo más material para compartir. Seguramente haremos otro espacio cuando así la vida lo disponga y cuando usted, querido Cuando, Rubén, cuando lo disponga la vida, cuando lo disponga la gente, porque obviamente que esto va a llegar a mucha gente. estamos, Estamos hoy por hoy, nos están viendo mucha gente, bueno, y a toda esa gente que nos ven, obviamente que se pueden comunicar obviamente que esto es una presentación más o menos, es un bosquejo del perdón, claro, no hemos hecho el desarrollo del perdón, ¿está? sí, pero Trata eso que quede bien claro, bien es claro, decir, es una exposición de tema del perdón, pero el desarrollo es, obviamente que es hermosísimo, a mí me apasiona, qué es un tema que me hermoso. apasiona, Claro, es un tema para un seminario, porque es un tema es un tema eh, para aprender también hermosísimo, cómo se hace hermosísimo. la oración, la Sí, conexión, en fin, sí, ¿no? Toda la preparación interna del corazón. seguro, y nosotros, y también vamos orando, pero como predicador, vamos orando, el Señor va emocionando, Claro, y hay cosas que se muy, necesitan decir, mira, veo una niña muy, muy pequeña, asustada, y ese susto, en una escalera, ese susto, a ella la condicionó para el resto de su vida, claro, porque creó tanto miedo en su corazón, claro. tanto miedo, que la condiciona. Sería que a través de imágenes podemos ver el dolor de las personas. Eso sería. Sí, el Señor va mostrando imágenes, imágenes. Yo no sé quién es la niña. Por ejemplo, probablemente en la audiencia haya una niña que ha sufrido esa situación. Y el Señor quiere sanar esa situación, ese miedo. Y ese miedo se internalizó En el y corazón. aún vive en ese corazón. Claro, puede Y el pasar los Señor, años, la vida, tener pero 50, 60, 70 años y ha quedado detenida en esa niña que, bueno, vivió un trauma o una situación dolorosa. totalmente. Bueno, la verdad que es un tema inmenso. Me he quedado así como sin palabras. Esto es simplemente para vivirlo, disfrutarlo y seguiremos compartiendo ¿Sí? seguramente. Cuando ustedes los dispongan, eh, Quería y compartir, gracias. gracias, quería compartir que las comunidades aborígenes de los indios de Haití, aborígenes, los nativos, tienen el Ho'oponopono, que es una sanación que tiene que ver con 4 palabras: lo siento, perdón, gracias, te amo. Un psiquiatra también muy reconocido observaba que con ese Ho'oponopono se sanaban los pacientes con problemas mentales. Entonces, porque en la comunidad lo practicaban a esta espiritualidad. Entonces, bueno, hoy hemos podido profundizar desde tu experiencia, desde tu sabiduría y todo lo que has investigado, porque aquí hay una investigación, ¿no? ¿Sí? Y canalizado también de parte de Dios. Entonces, al servicio de la vida, como siempre decimos, y bueno, ha sido un honor compartir y te dejo la última palabra para que podamos cerrar ya la entrevista. Bueno, gracias Soles por convocarme. Gracias a toda la audiencia. Y les pido que dediquen un minuto para abrir su corazón, porque Dios necesita simplemente un minuto. Y en un minuto se transformará tu vida. Y en un minuto el Señor puede hacer maravillas en tu corazón y en el corazón de toda tu familia. Que Dios los bendiga, los fortalezca, los llene de su presencia y de su amor. Y que nuestra Madre de Guadalupe, la guadalupana, los cubra con México. su manto. Gracias México, se cumplió un sueño. Tenía un sueño
de hace muchos años, de poder dirigir la palabra a mis queridos hermanos mexicanos. Bendiciones para todos. Dios me los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias, Sole. Gracias, nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias a todos. ¡Qué hermoso! Muy bien. Estoy emocionada. ¡Dos potencias! ¡Dos potencias se han encontrado! Si finalizas el video, puedes elegir si quieres Hermoso, finalizar. ¿Te gustó?